Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 23 de julio de 2026. Soy Laura Millán y hoy empezamos con la vista puesta en Oriente Medio, donde los hutíes del Yemen han lanzado ataques contra 2 petroleros saudíes. Tenemos también lo último sobre el escándalo bancario que amenaza con salpicar al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro. Y hablamos sobre un indicador financiero que está encendiendo nuevas alarmas en Argentina. Comenzamos con la vista puesta en los mercados. Suben los precios del petróleo por quinto día consecutivo, esto después de las últimas interrupciones del tráfico a petroleros en el Mar Rojo, con el barril de Brent por encima de los $97 por barril. En bolsa caen los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 mientras se extiende la inquietud por los elevados gastos de las tecnológicas en inteligencia artificial. Alphabet cayó más de un 3% antes del cierre después de anunciar una previsión de aumento de gasto de capital de más del doble que el año pasado. Pero la previsión de un mayor gasto en centros de datos dio impulso a los fabricantes de chips, con el índice de Corea del Sur subiendo un 4,4% en el día. Y recordamos que el Banco Central Europeo hará pública su decisión sobre los tipos de interés en unas horas. Nos vamos a Brasil, donde el candidato presidencial Flávio Bolsonaro negó conexiones con el escándalo bancario de Banco Master, que ha sacudido la política brasileña en los últimos meses. Bolsonaro negó informaciones en medios locales de que su bufete de abogados habría recibido dinero de un consultor ligado a Banco Master. Y en Chile el Senado decidió posponer el voto del decreto económico ómnibus del presidente José Antonio Kast. El principal punto de discordia está en la compensación por las tormentas que azotaron las regiones de Atacama y Coquimbo a este mes. Pasamos a Colombia, donde el presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó la reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro. De la Espriella dijo que su administración se centrará en la disciplina fiscal, el gasto eficiente y el crecimiento económico. Y como les comentaba al principio, vamos a hablar sobre un tema financiero que está causando algo de preocupación para el gobierno de Javier Milei en Argentina. Mientras el país celebra la desaceleración de la inflación y el regreso del crecimiento, otro indicador sube y sube. Los préstamos en mora están en su mayor nivel en décadas. Hablamos con David Feliva, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, quien explica qué revela este fenómeno sobre la verdadera salud de la economía argentina. El aumento en la incobrabilidad de los préstamos es importante porque en la práctica pone un freno muy fuerte al ciclo de expansión de crédito en Argentina, que era una de las apuestas de Javier Milei para poder apuntalar la economía argentina y también para poder generalizar el crecimiento económico y extenderlo a diversos sectores de la actividad económica. En Argentina el crecimiento viene más que nada apuntalado por sectores orientados a exportaciones y recursos, y la idea o el objetivo era que con un buen crecimiento de la financiación bancaria en pesos, esto podría ser compartido por otros sectores de la economía que son más intensivos en términos de empleo y que hoy en día siguen sufriendo, como por ejemplo la industria, todo lo que es la rama textil y el comercio. David, danos un poco más de detalles de este fenómeno de la incobrabilidad. ¿Cómo se compara la mora con periodos anteriores? El conflicto de este ciclo de crisis de crédito y de incobrabilidad se focaliza puntualmente en lo que es los préstamos a las familias, que esto incluye desde crédito al consumo a tarjeta de crédito, préstamos prendarios, que son préstamos con colateral, que puede ser para la compra de una moto o un auto, y alcanzó niveles récord que no se veían desde la crisis del 2001 en Argentina, con cifras que hoy en día la mora está en el orden del 12,1%, que es un número muy grande y que es casi 5 veces el número que tenía en términos de incobrabilidad argentina antes de que empezara este ciclo de crédito durante el gobierno de Milei. Esto se explica en buena medida por 2 factores. En primer lugar, porque Argentina es un país con muy poco préstamo bancario, entonces ya el propio hecho de expandir el crédito lleva inexorablemente un aumento en los niveles de delincuencia o mora, pero también porque el año pasado, en la antesala de las elecciones de medio término, hubo mucha volatilidad financiera y una suba exorbitante de las tasas de interés que en la práctica exacerbó este problema y dejó a muchas familias sin la capacidad de poder refinanciar los préstamos que ya habían contraído. ¿Y qué está haciendo al respecto el gobierno de Javier Milei sobre una posible solución? El gobierno menciona y refuerza la idea de que
hasta algún punto esto es un efecto natural de la expansión del crédito. El ministro Luis Caputo habla de que los bancos volvieron a actuar de bancos, cosa que en Argentina llama la atención, pero es una rareza decirlo, pero ciertamente se puede argumentar que es así. En Argentina los bancos han generado muy poco de su ingreso a partir de la actividad de préstamos, y eso con el nuevo gobierno empezó a cambiar a medida que los bancos dejaban de depender de otros negocios, como pueden ser comisiones o préstamos al gobierno, y más expansión de crédito en el sector privado. Ahora, lo que está haciendo el gobierno y los bancos en general es extender los periodos y los plazos y las condiciones de las deudas que tienen las familias para tratar de facilitar el repago, el cobro de la deuda que tienen. Pero bueno, enfrenta también sus complicaciones. Podrá encontrar el vínculo a la nota de David sobre esta crisis de mora en la descripción del episodio. Y para terminar, desde los artistas más conocidos de Bollywood hasta los templos Sikh están expresando su apoyo al movimiento estudiantil de protesta en la India. Desde hace días, decenas de miles de estudiantes se manifiestan por todo el país. Al principio, las protestas eran contra el ministro de Educación por las filtraciones de unos exámenes, pero han cristalizado en el llamado Cockroach Janta Party, el partido de la cucaracha Janta, un partido que nació de una broma en las redes sociales y que está cristalizando en un auténtico dolor de cabeza para el presidente indio Narendra Modi. Esto es todo por hoy. Para más contenido en español, suscríbase al newsletter Morning Briefing en español o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Este episodio contó con la producción de Eduardo Thompson y yo soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.